Un riñón donado, una fortuna en juego, un imperio al borde del colapso. Antonio Barros pensaba que su acto de bondad estaba enterrado en el pasado, pero el destino tenía otros planes. Ahora, enfrentando la ruina total, descubre que su salvación podría venir del lugar más improbable. Un joven misterioso emerge de las sombras, cargando secretos que podrían salvar a Antonio o enterrarlo vivo. Por favor, suscríbete para ayudarme a seguir creciendo y para no perderte ninguna de las historias emocionantes que preparo especialmente para ti. El olor a antiséptico flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del café frío olvidado en la mesita de noche. Antonio Barros, de 45 años, empresario textil en la cima del éxito, observaba el ir y venir frenético del equipo médico por el pasillo del hospital. Su internamiento para exámenes de rutina, inicialmente una mera formalidad, estaba a punto de convertirse en el pivote de un viaje inesperado. Fue cuando lo vio por primera vez. Un chico delgado, no más de 12 años, siendo empujado en una silla de ruedas. Sus ojos, enormes y asustados, contrastaban con la palidez enfermiza de su piel. Sin saber por qué, Antonio sintió un nudo en el pecho. ¿Quién es ese niño?, preguntó a la enfermera que ajustaba su suero. Ella miró por encima del hombro, un suspiro escapando de sus labios. Ese es Miguel. Pobre criatura, está esperando un trasplante de riñón. No tiene mucho tiempo. Las palabras de ella resonaron en la mente de Antonio, mezclándose con el pitido constante de los monitores cardíacos. Esa noche, el sueño no llegó. Imágenes del chico se mezclaban con destellos de su propia vida privilegiada, la fábrica próspera, la mansión, los coches de lujo. A la mañana siguiente, invadido por una certeza inexplicable, Antonio llamó a su médico. «Quiero hacerme las pruebas de compatibilidad», anunció, su voz firme, contrastando con el temblor en sus manos. «Si soy compatible, quiero donar un riñón a Miguel». Lo que siguió fue una montaña rusa de emociones. Exámenes, discusiones acaloradas con la familia, noches de duda. Pero cuando llegó el resultado, compatible, Antonio supo que no había vuelta atrás. La cirugía fue programada para la semana siguiente. En la víspera, solo en su habitación del hospital, Antonio tomó un bolígrafo y un papel. «Querido Miguel», escribió, «no me conoces, y tal vez nunca llegues a conocerme. Pero quiero que sepas que este riñón que estás recibiendo viene con una petición. Vive intensamente, sueña en grande, marca la diferencia. Algún día, quién sabe, nuestros caminos se crucen de nuevo». 15 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El pasillo del hospital dio paso a la suntuosa oficina de Tejidos Barros, otrora un imperio textil, hoy un barco que hacía agua por todos lados. Antonio, ahora con 60 años, se ajustaba la corbata frente al espejo, los dedos temblorosos traicionando la fachada de calma que intentaba mantener. El traje, antes un símbolo de su éxito, ahora parecía una armadura demasiado pesada para cargar. «Vas a llegar tarde a la reunión», la voz de Mariana, su esposa, cortó el silencio como una hoja afilada. Estaba parada en la puerta, impecable en su conjunto azul marino, los ojos antes llenos de admiración ahora lo observaban con una mezcla de preocupación y decepción. Antonio asintió, tomando su maletín. «Ya voy, no te preocupes, lo resolveré». «Es lo que has estado diciendo durante meses», Mariana suspiró, su voz cargada de frustración. «La empresa se está hundiendo. Y tú pareces distante». Las palabras de ella lo golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Distante? Recientemente, Antonio se encontró reflexionando sobre cómo la empresa llegó a esta situación, tratando de identificar cuándo las cosas empezaron a ir mal en el negocio. Sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos, Antonio salió apresuradamente, evitando la mirada de su esposa. En el pasillo, pasó por la habitación de Luisa, su hija de 25 años. La puerta entreabierta revelaba a la joven absorta en su laptop. «¿Luisa? No olvides la reunión a las 10. Ella levantó los ojos, una expresión de aburrimiento mal disimulada. «Claro, papá, ahí estaré». En el trayecto a la oficina, la ciudad parecía gris, opresiva. Tejidos Barros, antes el orgullo de la región, ahora luchaba por mantener las puertas abiertas. Se despedía a empleados, las deudas se acumulaban, y el fantasma de la quiebra rondaba cada esquina. Llegando a la empresa, fue recibido por miradas aprensivas. El bullicio habitual había sido reemplazado por un silencio tenso. En su oficina, Clara, su asistente,
Lo esperaba con una pila de documentos y malas noticias. Señor Barros, llamó el banco. Negaron el préstamo. El mundo pareció detenerse por un instante. Sin el préstamo, no había forma de cumplir con los compromisos del mes siguiente. ¿Era el fin? En ese momento, como si el universo conspirara para poner a prueba sus límites, sonó el teléfono. Era el doctor Silveira, su médico. Señor Barros, necesito que venga a mi consultorio urgentemente. Sus últimos exámenes mostraron algo preocupante. Al terminar la llamada, Antonio cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. La empresa al borde del abismo, el matrimonio tenso, y ahora esta incertidumbre sobre su salud. Era como si el universo estuviera probando su fuerza, su determinación. Pero antes de que pudiera hundirse en el victimismo, una notificación en su computadora llamó su atención. Un correo electrónico de un remitente desconocido. Estimado señor Barros, he oído que su empresa pasa por dificultades. Me gustaría programar una reunión para discutir una posible asociación. Creo que puedo ofrecer la solución que busca. Atentamente, LF. Antonio frunció el ceño, intrigado. ¿Quién sería LF? ¿Y cómo sabía de las dificultades de la empresa? Mientras contemplaba el misterio, una sensación extraña lo invadió. Era como si, de repente, las dificultades del presente se encontraran en un punto decisivo. Algo le decía que este correo electrónico no era una simple coincidencia. Con un profundo suspiro, Antonio se levantó. Había una empresa que salvar, una familia que reconquistar y aparentemente, un misterioso benefactor por encontrar. El juego estaba lejos de terminar. La oficina de Tejidos Barros, otrora un símbolo de prosperidad, ahora parecía una fortaleza sitiada. Antonio observaba por la ventana panorámica el movimiento de la fábrica abajo, las máquinas funcionando a un ritmo más lento de lo habitual. Cada engranaje parecía gemir bajo el peso de la incertidumbre. Un toque suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Luisa, su hija, puntual para la reunión de las 10, como lo había prometido. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, llevaban una mezcla de aburrimiento y preocupación. ¿Podemos empezar, papá?, preguntó ella, acomodándose en la silla frente al escritorio de Antonio. Él asintió, forzando una sonrisa. Claro, querida, esperemos solo un minuto más al equipo financiero. Mientras aguardaban, Antonio no pudo evitar notar la laptop de Luisa, abierta en una página de ofertas de empleo. Su corazón se encogió. ¿Acaso hasta su propia hija estaba perdiendo la fe en la empresa familiar? La puerta se abrió de nuevo, y Clara entró, seguida por dos hombres de traje, cargando carpetas repletas de gráficos e informes. La expresión en sus rostros no era alentadora. Señores, señorita, comenzó Antonio, su voz firme a pesar de la tormenta interna. Sé que los números no son favorables, pero creo que con algunas medidas estratégicas, podemos revertir esta situación. El mayor de los hombres, señor Rodríguez, director financiero, carraspeó incómodamente. Señor Barros, con todo respeto, pero la situación es más grave que desfavorable. Sin el préstamo del banco, no tendremos cómo pagar a los proveedores el próximo mes. Y si no pagamos a los proveedores, no tendremos materia prima para producir, completó Luisa, su voz sorprendentemente firme. Y sin producción, no hay ingresos. Antonio miró a su hija, una mezcla de orgullo y preocupación en su semblante. Ella entendía el negocio mejor de lo que dejaba ver. Exactamente, continuó el señor Rodríguez. Señor Barros, tal vez sea hora de considerar otras opciones. El silencio que siguió era pesado, cargado de implicaciones no dichas. Todos en la sala sabían a qué otras opciones se refería. Vender la empresa, posiblemente a Ricardo Méndez, el rival que desde hace meses hacía ofertas depredadoras. Antonio sintió la sangre hervir en sus venas. Tejidos Barros no está en venta, declaró, su voz retumbando en la sala. Esta empresa es más que números en una hoja de cálculo. Es el futuro de Luisa, es el sustento de cientos de familias. Se levantó, caminando hasta la ventana. Allá abajo, podía ver a los empleados entrando y saliendo de la fábrica, ajenos a la tormenta que se formaba en el piso de arriba. Denme una semana, dijo finalmente, volviéndose para encarar al equipo. Una semana para encontrar una solución. Si no lo logro, entonces consideraremos todas las opciones. El resto de la reunión pasó en un borrón de números, proyecciones y planes desesperados.
Cuando todos salieron, solo Luisa permaneció, sus ojos fijos en su padre. ¿Una semana?, preguntó ella, su voz una mezcla de escepticismo y esperanza. ¿Qué tienes en mente? Antonio sonrió, recordando el misterioso correo electrónico. A veces la ayuda viene de donde menos lo esperamos. En ese momento, como si fuera invocado por sus palabras, sonó el teléfono. Era la recepcionista de la planta baja. Señor Barros, hay un joven aquí insistiendo en hablar con usted. No tiene cita, pero dice que es urgente. Su nombre es Lucas Ferreira. El corazón de Antonio dio un salto. LF, las iniciales del correo misterioso. Que suba, respondió, intercambiando una mirada intrigada con Luisa. Minutos después, la puerta se abrió, revelando a un hombre joven, no mayor de 30 años, vistiendo un traje impecable. Sus ojos, intensos y determinados, recorrieron la sala antes de fijarse en Antonio. Señor Barros, dijo él, extendiendo la mano. Es un honor finalmente conocerlo en persona. Había algo familiar en esa mirada, algo que hizo que Antonio recordara un hospital, 15 años atrás. Pero antes de que pudiera explorar esa sensación, Lucas continuó. Creo que tenemos mucho que hablar sobre el futuro de Tejidos Barros. Mientras Antonio indicaba una silla para el visitante inesperado, no pudo evitar sentir que estaba al borde de algo monumental. Una semana para salvar la empresa. Un extraño misterioso con propuestas de asociación. Y una sensación persistente de que el pasado y el presente estaban a punto de colisionar de manera espectacular. La tormenta en el horizonte se acercaba rápidamente, y Antonio sabía que los próximos días determinarían no solo el futuro de su empresa, sino también el destino de todos aquellos que dependían de ella. La oficina de Antonio Barros, antes un símbolo de poder y éxito, ahora parecía pequeña y sofocante. Frente a él, Lucas Ferreira se acomodaba en la silla de cuero, su porte elegante contrastando con la atmósfera tensa del ambiente. Luisa, de pie cerca de la ventana, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y aprensión. Señor Barros, comenzó Lucas, su voz suave, pero cargada de una confianza inquebrantable, estoy aquí para ofrecer no solo una inversión, sino una asociación que puede salvar a Tejidos Barros. Antonio se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Y por qué un joven empresario como usted estaría interesado en una empresa al borde de la quiebra? La sonrisa de Lucas se ensanchó, un toque de misterio en sus ojos. Digamos que tengo motivos personales para querer ver a Tejidos Barros prosperar nuevamente. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Luisa, percibiendo la tensión en el aire, finalmente rompió su silencio. Con todo respeto, señor Ferreira, pero, ¿qué es exactamente lo que está proponiendo? ¿Y cómo podemos confiar en alguien que apareció de la nada? Lucas volvió su mirada hacia Luisa, una expresión de admiración cruzando su rostro. Preguntas pertinentes, señorita Barros. Estoy proponiendo una inyección sustancial de capital, combinada con mi experiencia en reestructuración empresarial. En cuanto a la confianza, hizo una pausa, sus ojos regresando a Antonio, creo que su padre y yo tenemos una conexión más profunda de lo que él imagina. El corazón de Antonio se aceleró. ¿Podría ser? No, era imposible. Las probabilidades eran astronómicas. Antes de que pudiera explorar ese pensamiento, la puerta se abrió suavemente. Mariana entró, su rostro una máscara de compostura, pero sus ojos traicionaban una inquietud profunda. Antonio, disculpa que interrumpa, dijo ella, su voz controlada. No sabía que estabas en reunión. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose por un momento en Lucas. Lucas se puso de pie, siempre elegante. No hay problema. De hecho, estaba a punto de discutir una propuesta que puede ser del interés de toda la familia. Mariana dudó por un instante, como si librara una batalla interna. Antonio, cuando tengas un momento, necesitamos hablar. Es sobre Ricardo Méndez. El nombre flotó en el aire como una nube cargada. Antonio sintió una punzada de aprensión. Ricardo Méndez, su rival en los negocios, había estado extrañamente insistente en sus ofertas recientes. ¿Y ahora, la mención de su nombre hacía que Mariana pareciera culpable? Luisa, siempre perspicaz, captó el cambio en el ambiente. Mamá, ¿qué pasa con Ricardo Méndez? ¿No es el empresario que está intentando comprar la empresa? La tensión en la sala era palpable. Mariana lanzó una mirada nerviosa a Lucas,
claramente incómoda por discutir asuntos familiares frente a un extraño. Podemos hablar de esto más tarde, dijo rápidamente. No quiero interrumpir tus negocios. Pero el daño ya estaba hecho. Antonio podía sentir que algo andaba mal, muy mal. La forma en que Mariana evitaba su mirada, la mención de Ricardo. Piezas de un rompecabezas inquietante comenzaban a formarse en su mente. Lucas, demostrando una perspicacia sorprendente, intervino suavemente. Señor Barros, tal vez sea mejor que continuemos nuestra conversación en otro momento. Los asuntos familiares parecen requerir su atención inmediata. Antonio asintió lentamente, su mente un torbellino de pensamientos. Sí, tal vez sea mejor. Lucas, ¿podemos reprogramar para mañana? Ciertamente, respondió Lucas, poniéndose de pie. Antes de salir, se volvió, sus ojos encontrándose con los de Antonio con una intensidad sorprendente. Señor Barros, independientemente de lo que suceda, recuerde. A veces, los actos de bondad del pasado tienen el poder de cambiar nuestro futuro. Con esas palabras enigmáticas, Lucas salió, dejando atrás una sala cargada de tensión no resuelta y secretos a punto de salir a la luz. Antonio miró a su familia, Mariana, visiblemente perturbada, Luisa, confundida y preocupada. Y él mismo, dividido entre el misterio de Lucas y el presentimiento de que su vida personal estaba a punto de enfrentar una tormenta tan feroz como la que amenazaba sus negocios. Muy bien, dijo, su voz firme a pesar de la turbulencia interior. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Mientras Antonio se preparaba para enfrentar las verdades que estaban a punto de ser reveladas, no pudo evitar pensar en Lucas y sus palabras finales. ¿Cuál era la conexión entre ellos? ¿Y cómo se relacionaba esto con el gesto de hace 15 años que él pensaba había quedado en el pasado? La respuesta a estas preguntas, lo sabía, podría cambiarlo todo. La salvación de Tejidos Barros, el futuro de su familia, y los secretos enterrados hacía mucho tiempo estaban todos entrelazados en un nudo que tendría que desatar, y rápido. Pues la tormenta, tanto en los negocios como en su vida personal, estaba a punto de intensificarse. El silencio en la oficina de Antonio era casi palpable. Mariana y Luisa lo miraban fijamente, sus ojos llenos de preguntas no formuladas. La salida repentina de Lucas Ferreira había dejado un vacío de incertidumbres. Papá, finalmente Luisa rompió el silencio, su voz tensa. ¿Quién es realmente este Lucas Ferreira? ¿Y qué quiso decir con esa frase sobre actos de bondad del pasado? Antonio suspiró profundamente, pasando la mano por su rostro cansado. Honestamente, no estoy seguro. Pero tengo una sospecha, una que me lleva de vuelta a aquella donación de riñón hace 15 años. Mariana asintió, recordando la época. ¿Crees que podría ser aquel niño? ¿El que recibió tu riñón? Es posible, respondió Antonio, su mirada perdida en recuerdos distantes. Pero, ¿cómo nos encontró después de tanto tiempo? ¿Y por qué ahora, justo cuando estamos enfrentando nuestra peor crisis? Luisa, siempre práctica, redirigió la conversación. Eso es intrigante, pero tenemos problemas más urgentes. ¿Su propuesta puede realmente salvar la empresa? Antes de que Antonio pudiera responder, Mariana intervino, su voz temblorosa. Hay algo que necesitan saber. Sobre Ricardo Méndez. El nombre flotó en el aire como una nube cargada. Antonio sintió una punzada de aprensión. ¿Qué pasa con él? Ella respiró profundo, como si reuniera valor. Ricardo no solo está interesado en comprar la empresa por un precio bajo. Ha estado buscándome, insistentemente. Dice que quiere que te convenza de venderle Tejidos Barros, por una fracción de su valor real. Antonio sintió la sangre hervir. ¿Y por qué siquiera considerarías eso? Mariana bajó la mirada, su voz casi un susurro. Porque me amenazó, dice que tiene información que puede destruir a Tejidos Barros y a nuestra familia, a menos que lo ayude. Mencionó errores contables antiguos, de cuando la empresa estaba empezando. Dijo que podría llevarnos a todos a la ruina si esa información saliera a la luz. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Luisa, que había escuchado todo en shock, finalmente habló. ¿Qué errores contables? ¿Y cómo tendría Ricardo acceso a ese tipo de información? Antonio frunció el ceño, su mente trabajando rápidamente. Sí, ¿cómo sabría Ricardo de eso? Esos registros son de décadas atrás. Mariana dudó, el rostro pálido. Mencionó un nombre, Carlos Viera.
Dijo que Carlos proporcionó los documentos. El nombre golpeó a Antonio como un puñetazo en el estómago. ¿Carlos? Pero eso es imposible. ¿Quién es Carlos Viera?, preguntó Luisa, su mirada alternando entre sus padres. Antonio se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de los años y los secretos. Carlos era nuestro contador cuando la empresa estaba empezando. Nos ayudó a superar momentos difíciles, no siempre por los medios más ortodoxos. Pensé que esos documentos habían sido destruidos hace mucho tiempo. Ricardo mencionó que Carlos tenía problemas financieros, agregó Mariana suavemente. Parece que vendió la información para librarse de las deudas. El silencio que siguió era pesado, cargado de implicaciones. La traición de un antiguo aliado, la amenaza de un rival implacable, y los errores del pasado convergían para crear una tormenta perfecta que amenazaba con engullir todo lo que la familia Barros había construido. En ese momento, el teléfono en el escritorio de Antonio sonó, rompiendo la tensión. Era Clara, su asistente. Señor Barros, su voz sonaba urgente, el banco está en la línea. Están amenazando con ejecutar nuestras deudas de inmediato si no reciben un plan de pago viable para mañana. Antonio sintió que el mundo giraba. Era demasiado para procesar de una sola vez. El misterioso Lucas, posiblemente ligado a su pasado altruista, las amenazas de Ricardo, la traición de Carlos, y ahora el banco presionando. Tejidos Barros, el legado de su familia, estaba al borde del colapso. Como si el universo quisiera poner a prueba aún más sus límites, su celular vibró con un mensaje. Era de Lucas. Señor Barros, sé que está pasando por momentos difíciles. Mi oferta sigue en pie. Más que eso, tengo información que puede cambiarlo todo. Encuéntreme esta noche en el Café Central a las 8. Venga solo. Es hora de conectar los puntos del pasado y el presente. Antonio miró a su familia, al teléfono que aún sonaba con el banco en la línea, y al mensaje de Lucas. En pocas horas, su vida se había transformado en un torbellino de amenazas, secretos y posibles salvaciones. Luisa, dijo, su voz encontrando una fuerza que no sabía que aún poseía, necesito que te hagas cargo de la reunión con el banco. Usa esas ideas de reestructuración que has estado desarrollando. Mariana, quiero todos los detalles sobre las amenazas de Ricardo. Y yo tengo una cita esta noche que puede cambiar el destino de todos nosotros. Mientras la familia Barros se movilizaba, cada uno con su misión, Antonio no pudo evitar sentir que estaba al borde de algo monumental. Las próximas 24 horas determinarían no solo el futuro de Tejidos Barros, sino el destino de todos aquellos a quienes amaba. La tormenta que se formaba en el horizonte estaba a punto de golpearlos con toda su fuerza. Y Antonio sabía que, para sobrevivir, tendría que enfrentar no solo las amenazas externas, sino también las consecuencias de decisiones tomadas hace mucho tiempo. Con una última mirada a la foto familiar en su escritorio, Antonio se preparó para la batalla que estaba por venir. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar, y él estaba determinado a salir victorioso, no solo por los negocios, sino por el amor que sentía por su familia. El Café Central, con su suave iluminación y el discreto murmullo de conversaciones, parecía un mundo aparte de la tormenta que se formaba en la vida de Antonio Barros. Sentado en un rincón apartado, giraba nerviosamente la taza de café intacta, sus ojos alternando entre la puerta y el reloj en la pared. A las 8 en punto, Lucas Ferreira entró al café. Su andar confiado y el traje impecable contrastaban con la ansiedad evidente de Antonio. Con una sonrisa enigmática, Lucas se sentó a la mesa. Señor Barros, gracias por venir, comenzó Lucas, su tono sorprendentemente cálido. Antonio fue directo al grano. ¿Quién eres realmente? ¿Y qué sabes sobre mi pasado? Lucas respiró profundo, como si se preparara para revelar un secreto guardado por mucho tiempo. Hace 15 años, un hombre donó un riñón para salvar la vida de un niño que no conocía. Ese hombre era usted. Y ese niño era yo. Aunque sospechaba esta posibilidad, la confirmación golpeó a Antonio como una ola. Recuerdos del hospital, de la cirugía, del rostro pálido de un niño que apenas había visto, inundaron su mente. Lucas dudó por un momento, sus ojos llenándose de emoción. Cuando recibí su riñón, era conocido como Miguel. Después de la cirugía, fui adoptado por una familia amorosa que me dio no solo un nuevo hogar, sino también un nuevo nombre. Hizo una pausa,
permitiendo que Antonio asimilara la información. Mis padres adoptivos pensaron que un nuevo nombre simbolizaría un nuevo comienzo, una segunda oportunidad en la vida que su riñón me proporcionó. Lucas significa portador de luz, y esperaban que esto reflejara el futuro brillante que tenían en mente para mí. Antonio asintió lentamente, comprendiendo. Miguel y Lucas. 2 nombres, pero la misma vida que fue salvada. Exactamente, confirmó Lucas. Aunque mi nombre haya cambiado, nunca olvidé lo que usted hizo por mí. Fue ese recuerdo, esa deuda de gratitud, lo que me trajo hasta aquí hoy. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Antonio, su voz temblorosa. No fue fácil, admitió Lucas. La donación fue anónima, pero nunca dejé de buscar a mi Salvador. Cuando finalmente descubrí su identidad, también descubrí que Tejidos Barros estaba en problemas. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo el hombre que salvó mi vida lo perdía todo. Mientras tanto, en Tejidos Barros, Luisa enfrentaba su propia batalla. Sentada en la sala de conferencias, presentaba un plan de reestructuración a los representantes del banco. Señores, comenzó, su voz firme a pesar del nerviosismo, sé que la situación parece crítica, pero tenemos un plan sólido para revertir el panorama. Con diapositivas detalladas y proyecciones financieras, Luisa expuso una visión audaz para modernizar la producción, expandirse a nuevos mercados y optimizar los costos. Su pasión y conocimiento eran evidentes, sorprendiendo incluso a los banqueros más escépticos. En otra parte de la ciudad, Mariana escudriñaba antiguos archivos en busca de cualquier información que pudiera ayudar a neutralizar las amenazas de Ricardo Méndez. Entre pilas de documentos empolvados, encontró algo inesperado, una carta antigua de Carlos Viera, el ex contador. Con manos temblorosas, abrió el sobre amarillento por el tiempo. Querido Antonio, si estás leyendo esto, es porque temí que mis errores del pasado pudieran algún día volver para atormentarte. Los ajustes que hicimos en los primeros años de la empresa fueron idea mía, no tuya. Eras joven y confiaste en mí. La culpa es mía, no tuya. Guarda esta carta. Si algún día alguien intenta usar esto en tu contra, usa esta confesión para protegerte. Con arrepentimiento y gratitud, Carlos Viera. Mariana sintió una mezcla de alivio y aprensión. Esta carta podría ser la clave para desarmar la amenaza de Ricardo, pero también era la prueba de un secreto que Antonio había cargado durante décadas. De vuelta en el café central, la conversación entre Antonio y Lucas se profundizaba. Señor Barros, no vine solo para agradecer, dijo Lucas, inclinándose hacia adelante. Vine para proponer una sociedad. Mi empresa de tecnología tiene recursos e innovaciones que pueden revolucionar Tejidos Barros. Juntos, podemos no solo salvar la empresa, sino transformarla en líder del sector. Antonio escuchaba atónito. La propuesta era tentadora, casi demasiado buena para ser verdad. Pero años de experiencia lo hicieron dudar. ¿Y qué ganas tú con esto?, preguntó, cauteloso. El joven empresario sonrió. Además de la satisfacción de retribuir al hombre que salvó mi vida, una asociación estratégica que beneficiará a ambas empresas. Y, tal vez, la oportunidad de conocerlo mejor. En ese momento, el celular de Antonio vibró. Era un mensaje de Luisa. Papá, el banco aceptó nuestro plan. Tenemos 60 días para comenzar la implementación. Seguido inmediatamente por otro de Mariana. Antonio, encontré algo, una carta de Carlos que puede cambiarlo todo. Llámame en cuanto puedas. Antonio miró los mensajes, luego a Lucas, sintiendo el peso de las decisiones que tendría que tomar. El futuro de Tejidos Barros, el legado de su familia, y las ramificaciones de un acto de bondad de décadas atrás, todo convergía en este momento. Lucas, dijo finalmente, creo que tenemos mucho de qué hablar. Mientras la noche avanzaba en el café central, Antonio sabía que las revelaciones de esta noche eran solo el comienzo. La tormenta que amenazaba con engullir todo lo que amaba aún rugía afuera, pero por primera vez en meses, un rayo de esperanza brillaba en el horizonte. La mañana llegó con una mezcla de esperanza y aprensión en la mansión de los Barros. Antonio, con profundas ojeras evidenciando una noche mal dormida, reunió a la familia en la sala de estar. Luisa y Mariana lo observaban ansiosamente, esperando las novedades que había prometido compartir. Anoche, comenzó Antonio, su voz ronca por el cansancio, descubrí que Lucas Ferreira es el niño a quien doné el riñón hace 15 años. Luisa jadeó,
mientras Mariana se llevó la mano a la boca en shock. Ofreció una sociedad, continuó Antonio. Su empresa de tecnología podría modernizar nuestra producción, abrir nuevos mercados. Es una propuesta tentadora, ¿pero qué?, interrumpió Luisa, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y cautela. Antonio suspiró. Pero no puedo evitar preguntarme si hay más en esta historia de lo que nos está contando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Mariana, que hasta entonces había permanecido callada, finalmente habló. Antonio, hay algo que necesitas ver. Extendió la carta amarillenta de Carlos Viera. Mientras Antonio leía, su rostro pasaba por una gama de emociones, sorpresa, alivio, y finalmente, una determinación férrea. Esto lo cambia todo, murmuró. Con esta confesión, las amenazas de Ricardo pierden fuerza. Luisa, impaciente, tomó la carta de las manos de su padre y la leyó rápidamente. Papá, esto es increíble. Podemos usar esto contra Ricardo. No es tan simple, advirtió Antonio. Usar esta carta significa exponer errores del pasado. Puede salvar a la empresa del chantaje de Ricardo, pero puede manchar nuestra reputación de otras formas. Cada miembro de la familia Barros sabía que estaban ante una encrucijada crucial. Luisa fue la primera en romper el silencio. Tenemos que pensar estratégicamente. El banco nos dio 60 días, pero eso es solo el comienzo. Necesitamos un plan a largo plazo. En ese momento, sonó el teléfono de Antonio, era Lucas. Señor Barros, la voz de Lucas sonaba urgente, necesitamos reunirnos de nuevo. Hay algo que debes saber sobre Ricardo Méndez. Antonio frunció el ceño. ¿Qué sabes sobre Ricardo? No puedo hablar por teléfono, respondió Lucas. Pero créame, esto puede cambiarlo todo. Encuéntreme en mi oficina en 1 hora. Después de colgar, Antonio miró a su familia, la confusión evidente en su rostro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mariana, su voz temblando ligeramente. Antonio respiró profundo, sintiendo el peso de las decisiones que necesitaba tomar. Voy a reunirme con Lucas. Mariana, quiero que te pongas en contacto con nuestro abogado. Necesitamos entender todas las implicaciones legales de esta carta. Luisa. Iré a la fábrica, interrumpió Luisa, decidida. Comenzaré a implementar algunos de los cambios que propuse al banco. No podemos perder tiempo. Antonio asintió, orgulloso de la iniciativa de su hija. Bien, manténganme informado de todo. Estaremos caminando sobre hielo delgado en los próximos días. Mientras la familia se dispersaba, cada uno con su misión, Antonio no pudo evitar sentir que estaban al borde de algo monumental. Las revelaciones de Lucas, la carta de Carlos, las amenazas de Ricardo, todo parecía estar convergiendo hacia un punto crítico. En el camino hacia el encuentro con Lucas, Antonio recibió un mensaje inesperado. Era de Ricardo Méndez. Barros, sé que estás tratando de escabullirte, pero recuerda, tengo más cartas bajo la manga de las que imaginas. Tienes 24 horas para aceptar mi oferta, o las consecuencias serán irreversibles. El corazón de Antonio se aceleró. ¿Qué más podría saber Ricardo? ¿Y qué tendría Lucas que revelar sobre él? Al llegar al imponente edificio donde estaba la oficina de Lucas, Antonio sintió que estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de esta saga. Las próximas horas podrían definir no solo el futuro de Tejidos Barros, sino el destino de todos aquellos a quienes amaba. Con una última respiración profunda, Antonio entró al elevador. Fuera lo que fuera que Lucas tuviera que decir, estaba determinado a enfrentarlo. La tormenta podía estar rugiendo afuera, pero Antonio Barros no iba a doblegarse. No ahora, no cuando había tanto en juego. La oficina de Lucas Ferreira era un testimonio del éxito del joven empresario. Vidrio, acero y tecnología de punta dominaban el ambiente, contrastando fuertemente con la tradicional Tejidos Barros. Antonio se sintió momentáneamente fuera de lugar, una sensación que se intensificó cuando Lucas lo recibió con una expresión grave. Señor Barros, gracias por venir tan rápidamente, dijo Lucas, guiándolo hacia una sala de juntas privada. Lo que tengo que mostrarle puede cambiarlo todo. Lucas activó un proyector, e imágenes comenzaron a aparecer en la pared. Documentos, correos electrónicos, fotos, una compleja red de información que, a primera vista, parecía no tener sentido. Ricardo Méndez no está actuando solo, explicó Lucas, su voz tensa. Es parte de un grupo más grande,
un conglomerado que ha estado absorbiendo empresas familiares en dificultades por todo el país. Tejidos Barros es solo su próximo objetivo. Antonio sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo descubriste esto? Mi empresa de tecnología no se limita solo a la producción, respondió Lucas, un brillo de determinación en sus ojos. Tenemos una división de inteligencia corporativa. Cuando descubrí quién era usted, comencé a investigar las amenazas a su empresa. Fue cuando me topé con esto. Las imágenes en la pantalla cambiaron, mostrando una red compleja de empresas e individuos, todos vinculados de alguna manera a Ricardo Méndez. No solo quieren Tejidos Barros, continuó Lucas. Quieren el terreno donde está ubicada la fábrica. Hay planes para un gran desarrollo inmobiliario en el área. Antonio sintió el peso de esta revelación. No era solo su negocio lo que estaba en juego, sino todo el legado de su familia y el sustento de cientos de empleados. Lucas, dijo finalmente, ¿por qué me estás ayudando? ¿Qué ganas con esto? El joven empresario dudó, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. Señor Barros, cuando usted donó su riñón para mí, no solo estaba salvando una vida. Me estaba dando la oportunidad de descubrir la verdad sobre mi pasado y hacer la diferencia. Antonio frunció el ceño, intrigado. ¿Qué quieres decir? Lucas respiró profundamente antes de continuar. Recientemente, descubrí que tengo una conexión personal con este conglomerado. Una conexión que me horroriza y me motiva a actuar. ¿Qué tipo de conexión?, preguntó Antonio, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo crucial. Aún estoy juntando todas las piezas, respondió Lucas, la tensión evidente en su voz. Pero lo que he descubierto hasta ahora me ha hecho darme cuenta de que tengo una responsabilidad moral de impedir sus planes. Ayudarlo a usted y a Tejidos Barros es mi forma de hacer lo correcto. Antonio podía sentir que había más en esta historia, pero respetó la reticencia de Lucas a revelar todos los detalles en ese momento. ¿Por qué debería confiar en ti?, cuestionó Antonio, aún cauteloso. Los ojos de Lucas brillaron con determinación. Porque el hombre que salvó mi vida años atrás me enseñó, incluso sin saberlo, el valor de la integridad y la compasión. Estoy aquí para honrar ese legado. Y prometo que, cuando llegue el momento adecuado, revelaré toda la verdad. Mientras tanto, en Tejidos Barros, Luisa enfrentaba sus propios desafíos. Caminando por el piso de la fábrica, explicaba a los empleados los cambios necesarios para modernizar la producción. Sé que muchos de ustedes están preocupados, dijo, su voz firme a pesar del nerviosismo interior. Pero estos cambios son esenciales para nuestra supervivencia. No solo estamos salvando empleos, estamos construyendo un futuro. Para su sorpresa, muchos empleados parecían receptivos. Años de incertidumbre los habían preparado para la necesidad de cambios. Aún así, Luisa podía sentir la tensión en el aire, el miedo a lo desconocido flotando sobre todos. En otro punto de la ciudad, Mariana se reunía con el doctor Oliveira, el abogado de la familia desde hacía décadas. La carta de Carlos Viera estaba sobre la mesa entre ellos. Mariana, dijo el doctor Oliveira, ajustándose las gafas, esta carta es un arma de doble filo. Puede protegernos del chantaje de Ricardo, pero también puede abrir una caja de Pandora legal si se hace pública. Mariana asintió, sintiendo el peso de la decisión que tendrían que tomar. ¿Y si la usáramos solo como una amenaza velada? ¿Sin hacerla pública? El abogado reflexionó por un momento. Podría funcionar, pero es arriesgado. Ricardo podría desafiarnos a hacer pública la carta, sabiendo que no queremos hacerlo. Si no presentamos la prueba, sabrá que estamos fanfarroneando y podría volverse aún más agresivo en sus amenazas. Mariana asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entonces estamos en un callejón sin salida. Usar la carta nos expone, pero no usarla nos deja vulnerables a las amenazas de Ricardo. Exactamente, confirmó el doctor Oliveira. Necesitamos ser muy cuidadosos con nuestro próximo movimiento. Un paso en falso podría costarle todo a la familia Barros. En ese momento, el celular de Mariana vibró con un mensaje de Antonio. Descubrimientos impactantes sobre Ricardo. Reúnete conmigo y Luisa en casa urgentemente. De vuelta en la oficina de Lucas, Antonio asimilaba la información impactante que acababa de recibir. La revelación de que había un conglomerado detrás de las amenazas de Ricardo cambiaba completamente el juego. Lucas, dijo Antonio, poniéndose de pie, necesito tiempo para procesar todo esto.
Y necesito hablar con mi familia. Lucas asintió, comprensivo. Entiendo, pero, por favor, recuerde. El tiempo está en nuestra contra. Ricardo y el conglomerado no van a esperar para siempre. Al salir del edificio, Antonio sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Las revelaciones de Lucas, la carta de Carlos, las amenazas de Ricardo, los cambios en la fábrica, todo giraba en su mente como un torbellino. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo Méndez. Tu tiempo se está acabando. Mañana, al mediodía, en la vieja cantera. Ven solo, o todo lo que has construido se derrumbará. Con el corazón pesado, Antonio entró en su auto. El camino de regreso a casa nunca pareció tan largo. Sabía que las próximas horas serían cruciales. Las decisiones que tomaría no solo afectarían el destino de Tejidos Barros, sino el futuro de todos aquellos a quienes amaba. La tormenta que tanto temía finalmente había llegado. Y Antonio Barros estaba a punto de enfrentarla de frente, armado con nueva información y aliados inesperados. El desenlace de esta batalla definiría no solo su legado, sino el futuro de toda una comunidad. La vieja cantera, otrora símbolo del progreso industrial de la región, ahora se alzaba silenciosa y abandonada, como una cicatriz en el paisaje. Antonio Barros estacionó su auto en la entrada, el corazón pesado por el peso de las decisiones que lo aguardaban. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino. Después de regresar del encuentro con Lucas, Antonio había reunido a su familia, compartiendo las impactantes revelaciones sobre Ricardo Méndez y el conglomerado que amenazaba con engullir a Tejidos Barros. No podemos confiar en Lucas, había argumentado Mariana, la preocupación evidente en su voz. ¿Y si esto es una trampa elaborada? Luisa, por otro lado, veía una oportunidad. Papá, ¿y si usáramos la información de Lucas contra Ricardo? Podríamos darle la vuelta al juego. La noche había sido larga, repleta de debates acalorados y planes trazados. Ahora, bajo el sol inclemente del mediodía, Antonio caminaba solo hacia el encuentro que podría determinar el destino de todo lo que amaba. Ricardo Méndez lo esperaba en el centro de la cantera, con una sonrisa depredadora en su rostro. Barros, puntual como siempre. ¿Listo para firmar tu rendición? Antonio encaró a su rival, años de resentimiento y desconfianza cristalizados en ese momento. No tan rápido, sé sobre el conglomerado, sobre los planes para el terreno de la fábrica. Tu jueguito se acabó. La sonrisa de Ricardo vaciló por un instante, pero pronto se recuperó. Impresionante, pero eso no cambia nada. Sigues en quiebra, sigues teniendo esqueletos en el armario. ¿Qué pretendes hacer? ¿Luchar contra un imperio con las manos desnudas? No con las manos desnudas, una voz familiar resonó por la cantera. Lucas Ferreira emergió de las sombras, seguido por Luisa y Mariana. Él tiene aliados. Ricardo palideció visiblemente. ¿Lucas? ¿Qué significa esto? Significa que tu tiempo de manipular y destruir familias llegó a su fin, papá, declaró Lucas, su voz cargada de emoción. La revelación cayó como una bomba. Antonio miró a Lucas, impactado. ¿Ricardo es tu padre? Lucas asintió gravemente. Padre biológico. El hombre que me abandonó cuando estaba enfermo, el hombre que se negó a ser mi donante. El hombre que juré exponer cuando descubrí la verdad sobre sus negocios turbios. Ricardo, acorralado, sacó un arma. Ustedes no entienden. Esto es más grande que todos nosotros. El conglomerado no va a simplemente desistir. Fue entonces cuando las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Mariana dio un paso al frente, levantando su celular. La policía y la prensa vienen en camino. Tenemos pruebas de todas tus actividades ilegales, incluyendo el chantaje contra nuestra familia. Luisa, con una tableta en las manos, añadió. Y acabo de enviar un expediente completo a las autoridades y principales medios de comunicación. Tu red de corrupción está expuesta. Acorralado, Ricardo bajó el arma, la desesperación reemplazando la arrogancia en su rostro. No saben lo que han hecho. Vendrán por todos nosotros. Que vengan, declaró Antonio, su voz firme. Enfrentaremos lo que sea necesario, pero lo haremos de la manera correcta, con integridad. Mientras la policía llegaba y Ricardo era puesto bajo custodia, Antonio se volvió hacia Lucas. ¿Por qué no me contaste toda la verdad desde el principio? Lucas suspiró profundamente. Quería estar seguro de que usted era el hombre que yo creía que era.
El hombre que salvó mi vida hace 15 años. Y usted demostró ser exactamente eso. Un hombre de principios, dispuesto a luchar por lo correcto. En los días que siguieron, la historia de Tejidos Barros dominó los titulares. La exposición del conglomerado corrupto sacudió el mundo corporativo, llevando a una serie de investigaciones y arrestos. La fábrica, lejos de cerrar, cobró nueva vida. Con la inversión y la tecnología de Lucas, combinadas con la visión innovadora de Luisa, Tejidos Barros se reinventó. Técnicas tradicionales se fusionaron con tecnología de punta, creando una línea de productos que rápidamente conquistó mercados internacionales. Mariana, inspirada por el giro de los acontecimientos, decidió usar su influencia social para buenas causas. Fundó una ONG dedicada a apoyar a familias afectadas por enfermedades renales, en honor a la travesía de Lucas. En una tarde soleada, meses después del enfrentamiento en la cantera, la familia Barros se reunió en el jardín de la mansión. Antonio, observando a Luisa discutir animadamente nuevos proyectos con Lucas, sintió una oleada de orgullo y gratitud. «¿Sabes?», le dijo a Mariana, que estaba a su lado, «cuando hice aquella donación hace 15 años, nunca imaginé cómo cambiaría nuestras vidas». Mariana sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Siempre dijiste que un acto de bondad puede cambiar el mundo. Creo que finalmente entiendo lo que eso significa». Antonio asintió, reflexionando sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Tejidos Barros no era solo una empresa, era el legado de generaciones, un testimonio del poder de la integridad, la innovación, y sobre todo, la compasión. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de oro y rosa, Antonio Barros supo que, sin importar lo que el futuro deparara, lo enfrentarían juntos. La tormenta había pasado, y aunque el camino por delante aún pudiera tener desafíos, la familia Barros estaba más fuerte que nunca. El verdadero legado de los Barros, se dio cuenta, no estaba en los hilos que tejían o en los negocios que construían, sino en los lazos que formaban, en las vidas que tocaban y en la diferencia que hacían en el mundo. Y así, con el corazón lleno de esperanza y gratitud, Antonio abrazó a su familia, listo para escribir el siguiente capítulo de su historia, un capítulo de renovación, de propósito y de amor incondicional. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.